Hola padre, tengo una pregunta. Es sobre el bautismo. El bautismo nos hace miembros de la iglesia y si el bautismo perdona los pecados, ¿qué significa el versículo de Primera de Pedro 3:21 donde que no quita la inmundicia o el pecado de la carne? Gracias por su respuesta, Gustavo Linares de Palmira, Valle. El bautismo borra todo pecado, Gustavo. Yo no sé qué clase de Biblia estás leyendo, pero el bautismo borra todo pecado. ¿Por qué? Porque al incorporarnos a Cristo Jesús, nos hacemos uno con Cristo a través del bautismo. Y por eso es importante bautizar no solamente a los adultos, pero a los niños también. ¿Por qué? Porque queremos darle lo mejor a la criatura desde que la criatura es infante. Y lo mejor que le podemos dar no es ni alimento, ni amor siquiera. Lo más importante que le podemos dar es la vida de Cristo Jesús, que recibimos a través del bautismo. Y es el bautismo el que nos incorpora en Cristo Jesús y nos hace uno con Él. Yo creo que, no sé qué clase de Biblia de nuevo estás leyendo tú, pero la palabra de Dios, y vamos a ver lo que dice aquí, hablando tú precisamente acerca de la primera carta de San Pedro, capítulo 3, voy a comenzar con el versículo 17, si me permites. Dice la palabra de Dios: Cristo murió una vez por el pecado y para llevarnos a Dios, siendo esta la muerte del justo por los injustos. Él es el justo. Él es la justicia de Dios. En Él no hay pecado. La palabra de Dios dice a través de San Pablo que Él se hace pecado, es decir, se hace uno como nosotros, pero no comete pecado. Se hace uno como nosotros, pero para recibir sobre sus espaldas, como dice el profeta Isaías, capítulo 53, versículos del 13 en adelante, los pecados de toda la humanidad. Jesús carga con todos nuestros pecados y es a través del bautismo que nosotros somos liberados del pecado y nos hacemos uno con Él. Entonces el bautismo borra todo pecado. Dice, continúa diciendo la palabra de Dios, murió en su carne y luego resucitó por el Espíritu. Entonces fue a predicar a los espíritus encarcelados. Me refiero a esas personas que se negaron a creer en tiempo de Noé, cuando estaba a acabarse la paciencia de Dios y Noé ya estaba construyendo el arca. Pero algunas personas, 8 en total, entraron al arca y se salvaron a través del agua. Y esto es el bautismo. A través del bautismo, el primero de los sacramentos, el Señor Jesús nos da la posibilidad de un nuevo comienzo, una vida nueva. Y de nuevo, todo pecado es borrado. Y dice, continúa diciendo la palabra de Dios, versículo 21, ustedes reconocen en esto la figura del bautismo, que ahora los salva. Pues no se trata de limpieza corporal. El bautismo no es limpieza corporal como el bautismo de Juan Bautista. No, es mucho más que eso. Es limpieza del alma. No es limpieza corporal, sino que pidieron a Dios una renovación interior por medio de la resurrección de Cristo Jesús. Él se ha ido al cielo y está a la derecha de Dios. Es decir, Él es Dios. Después de someter a los ángeles, a las dominaciones y a las potestades. Es decir, Él es Señor. Y como Señor, Él a través del bautismo nos toma, nos limpia de todo pecado, y nos hace criatura nueva, para gloria de nuestro Padre Dios. Me surgió una duda al leer los evangelios. ¿A qué se refería Juan el Bautista cuando dijo que él bautizaba en agua, pero que Jesús nos bautizaría en Espíritu Santo y fuego? En la Biblia dice que el Espíritu Santo se manifiesta como una brisa suave, un calor abrasador, tal vez escalofríos, etc. ¿Cómo es en realidad? Muchas gracias, Padre. Dios le bendiga. José Luis. José Luis, ¿qué es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Creemos que en Dios, que es uno, hay 3 divinas personas, ¿verdad? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los teólogos, hablando del Espíritu Santo, dicen lo siguiente: el Padre mira al Hijo y lo ama eternamente. Y el Hijo mira al Padre y lo ama eternamente. Y ese amor que existe entre el Padre y el Hijo y el Padre, es tan palpablemente real que es una persona, y esa persona es la tercera persona de la Santísima Trinidad, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es amor. Imagínense ustedes, eso es lo que María Santísima le da a su prima Isabel.
Amor, amor de Dios, Espíritu Santo. Isabel queda impregnada, queda llena del Espíritu Santo de Dios hasta el punto de que su hijo salta en el vientre de su madre Isabel. Qué hermoso sería si nosotros comenzáramos a dar Espíritu Santo los unos a los otros, comenzáramos a dar amor puro de Dios los unos a los otros. ¿No creen ustedes, hermanos, que el mundo sería diferente? Dice en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 3, versículo 11, y esto lo dice Juan el Bautista. Juan dice, yo los bautizo en el agua, y es el camino a la conversión. Juan está predicando el arrepentimiento. Pero dice Juan, después de mí viene uno con mucho más poder. Yo ni siquiera merezco llevarle sus sandalias. El llevar las sandalias a una persona era el trabajo de un esclavo, y de los esclavos más bajos. Y sin embargo, Juan dice que él no es digno de llevarle las sandalias a Jesús. Y termina Juan diciendo, él bautizará en el Espíritu Santo y en el fuego. Jesús promete Espíritu Santo. En el Evangelio según San Juan, capítulo 16. Y dice, les conviene que yo me vaya, es decir, que yo regrese al Padre, para que venga el Paráclito, el Defensor, el Espíritu Santo, que los guiará hacia la verdad total y la verdad los hará libres. El Espíritu Santo, el amor puro de Dios, que guiará a la iglesia, que conducirá a la iglesia en sus momentos de tempestades y en sus momentos de quietud, hacia el puerto seguro que es el cielo. Y nos dice la palabra de Dios en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 1 en adelante, que la promesa del Señor Jesús se hace realidad, y aquellos que estaban reunidos en el aposento alto, en el cenáculo, reciben como lenguas de fuego al Espíritu Santo. Jesús bautiza con Espíritu Santo y con fuego. El fuego es símbolo del Espíritu Santo de Dios. El fuego que quema por dentro, el fuego que nos hace llenarnos del amor de Dios de tal manera que no podemos contener lo que tenemos por dentro, sino que tenemos que gritar a los cuatro vientos que Jesús está vivo y que Él es el Señor. El fuego que nos devora, el fuego que nos consume, el amor de Dios que nos impulsa para hacer de este mundo uno mejor. Pero el fuego también representa lo que sucede con aquellos que no obedecen la voluntad de Dios. La famosa parábola del trigo y la cizaña, que dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo capítulo 13, dice el Señor Jesús, que al fin de la jornada, aquellos que no han obedecido, aquellos que se han desviado del camino, serán como la cizaña que se pondrán en unos bultos y serán llevados al fuego donde se arde eternamente. Qué triste. El infierno existe, hermanos, y desafortunadamente hay algunos que lo toman demasiado leve y piensan que eso es una fabricación de la iglesia o de algún sacerdote o algún papa. Lo dice la palabra de Dios bien claro, y tenemos opciones en la vida. Por eso la palabra de Dios nos dice en el libro de Deuteronomio, capítulo 30, versículo 19, delante de ti presento la vida y la muerte, escoge la vida y vivirás tú y toda tu familia. Escoge a Dios, escoge. Hola Padre, un gran saludo. ¿Por qué hay que bautizar a los niños antes de que puedan decidir libremente si quieren formar parte de la Iglesia Católica o no? Es como si yo le diera a alguna persona a la cual no le interesa para nada el básquetbol el carnet de socio de los Chicago Bulls, por decir algo, ¿no? Pero además, mientras uno puede libremente dejar de pagar la cuota del socio, uno no puede desbautizarse. Aquello es para siempre. Gonzalo, estás diciendo cosas muy buenas y estás diciendo cosas muy malas. Ojalá que más personas que piensen que se pueden bautizar 2, 3 y 4 veces pensaran como tú. El bautismo es para siempre. La palabra de Dios en la carta de San Pablo a los Efesios, y esto es bien interesante lo que acabas de decir, hermano, la palabra de Dios en la carta de San Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículo número 3 en adelante, dice así: mantengan entre ustedes lazos de paz y permanezcan unidos en el mismo espíritu, un solo cuerpo, un solo espíritu, pues ustedes han recibido llamados a tener una misma vocación y una misma esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está por encima de todo
y penetra todo y actúa en todo. Palabra de Dios, definitivamente un solo bautismo. Hay personas que se bautizan aquí, después se van a bautizar allá y después en otro lado, y eso es totalmente antibíblico. Yo no sé cómo hay iglesias que permiten ese tipo de circunstancia o de situación. Por otra parte, tú estás diciendo que ¿por qué bautizar a los niños en vez de esperar a que sean adultos para tomar su decisión? Y hablas de algo que realmente a mí me deja como que anonadado. Es decir, que es parecido, dices tú por decir cualquier cosa, como que pertenezcan a un club de pelota o en fin, cualquier otro tipo de deporte. El bautismo es mucho más que eso, muchísimo más que eso. Es el sacramento de iniciación de la persona en el camino que lo lleva a la victoria, que al fin y al cabo es Jesucristo. Es el primero de los sacramentos. El sacramento del bautismo es esencial para la salvación de la persona. La palabra de Dios nos dice en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, está Jesús hablando con Nicodemo. Nicodemo ha venido a preguntarle cosas importantísimas al Señor. Y Jesús le dice, en verdad te digo que nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo de arriba. Tenemos que nacer de nuevo. Y dice Jesús, tenemos que nacer de arriba. Hay hermanos protestantes y evangélicos, y de nuevo lo digo con todo respeto, que dicen, yo nací de nuevo. Es decir, yo tuve una experiencia con Cristo Jesús que cambió mi vida. Pues eso está bueno, pero eso no es bíblico. El nacer de nuevo, de acuerdo al pensar de Cristo Jesús, es bautizarse. Dice el Señor Jesús, se lo dice a Nicodemo, aquí estamos en el capítulo 3 del Evangelio según San Juan, versículo 3 en adelante, nadie puede ver el reino de los cielos si no nace de nuevo, de arriba. Nicodemo lo dijo, pero ¿cómo renacerá un hombre viejo? ¿Quién volverá al seno de su madre para nacer por segunda vez? Y Jesús le contestó, en verdad te digo, el que no renace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del Espíritu es Espíritu. Hay que nacer del agua y del Espíritu. Hermano, si nosotros somos capaces de darle a nuestros hijos lo mejor que podemos, comida, refugio, aún el idioma, ¿tú no esperas a que esta criatura tenga 5 años o 10 años para enseñarle a hablar? Y si el enseñarle a hablar es importante, si el darle comida es importante, si el darle amor es importante, ¿cuánto más no darle la vida de Dios para que esta persona desde pequeñita comience a caminar en el camino de la victoria y un día reciba la corona de los santos que es el cielo? Definitivamente esta persona no puede tomar decisión por sí misma, es decir, no puede aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador de su propia vida, de su alma. Ahí está el papel de los padres y los padrinos. Los padres y los padrinos tienen una grandísima responsabilidad. En nuestra cultura hispana, el tener un compadre, una comadre que me cae en gracia, que es mi amigo, qué sé yo, para que sea padrino o madrina de mi hijo, es algo muy natural. Pero eso tampoco es bíblico. Tenemos que escoger personas que realmente van a ayudar a nuestros hijos a conocer a Cristo y a caminar en el camino de la victoria, para que un día ellos, al confirmarse, puedan decir por ellos mismos, yo acepto a Jesucristo y acepto la fe cristiana como mi fe propia desde este momento en adelante. Mucho en qué pensar, hermanos, mucho en qué pensar. Yo fui bautizado en una iglesia evangélica, que no es la católica. Sí. Yo de niño no recibí el bautismo. ¿Recibiste el bautismo? Yo no recibí el bautismo. No. Sí, ya, ok. Y me bautizaron en el nombre de Jehová Dios, el Padre, de Jesucristo, su único Hijo, y el Espíritu Santo, el gran Consolador. Yo quiero saber si este bautismo que yo recibí es válido o no. Y yo estoy recibiendo clases de catequesis en una iglesia católica aquí en Brentwood, Nueva York. Y yo también quiero recibir el cuerpo de Cristo. Amén. Después que termine este proceso en el cual estoy. Amén. Y otro problema que yo tengo, que yo no soy casado. ¿Estás viviendo con alguien? No, estoy solo acá en Nueva York. Mi familia está en El Salvador. Y lo que yo quiero saber es si yo puedo recibir el cuerpo de Cristo después que termine este proceso en el cual estoy. Y si el bautismo que yo recibí es válido, tienen que volverme a bautizar.
Muchísimas gracias por tu pregunta, muchísimas gracias por ser parte de la audiencia de este programa Conozca Primero su Fe Católica. La única forma en que un bautismo fuera de la Iglesia Católica es aceptado como válido en la Iglesia Católica es, y no como un sacramento, sino que como algo lícito, es si se bautiza con la fórmula trinitaria, es decir, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra de Dios nos dice en el Evangelio según San Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20 lo siguiente: Jesús comisiona a sus discípulos para que hagan esto. Dice, vayan pues y hagan de todos los pueblos mis discípulos, bautícenlos, y esto es lo que se conoce como la fórmula trinitaria, bautícenlos en el nombre del Padre, es decir, con la autoridad del Padre, en el nombre del Hijo, con la autoridad del Hijo, y en el nombre del Espíritu Santo, con la autoridad del Espíritu Santo. Creemos en un Dios trino, pero es un Dios uno, es decir, Dios es uno, pero creemos que hay tres personas divinas en un solo Dios verdadero. Por lo tanto, el bautizar en el nombre de la Trinidad, es decir, del Dios que es uno, pero al mismo tiempo compuesto de tres personas diferentes, es la forma de bautizar a una persona. Si tú fuiste bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la Iglesia acepta ese bautismo, y lo que tienes que hacer una vez que termines con tu proceso de formación teológica es hacer una proclamación de fe públicamente. Y la proclamación de fe no es otra cosa que es recitar el credo que recitamos todos los domingos en la Santa Misa. Lo recitas públicamente y de esa forma ya eres pues aceptado y eres bienvenido en el cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia Católica. Una cosa que quiero también decirte: si tú no estás casado, pero no estás cohabitando, es decir, no estás viviendo con ninguna persona, no estás teniendo relaciones sexuales con nadie, pues entonces tú no tienes por qué preocuparte de que no puedas recibir al Señor. Lo que es importante, y estoy seguro que te van a ayudar a hacer, es que cuando tú termines tu preparación teológica, que hagas una buena confesión de toda tu vida, si es posible, que saques toda la basura, toda la escoria que tienes por dentro, delante de el Señor, ante un ministro del Señor que es un sacerdote católico, y que recibas la absolución sacramental, que te dé la penitencia para que la hagas, y con el propósito de enmienda, es decir, enmendar tu vida, comenzar de verdad a caminar en el camino del Señor Jesús, en una iglesia fundada por Jesús, que es la Iglesia Católica. Ya ve y recibe a Cristo Jesús en la Sagrada Eucaristía. Cuenta con nuestras oraciones, que Dios te bendiga.